El impacto fue como un puñetazo en el vientre de la noche. Stephen Callahan, en la profundidad de su sueño, se sintió lanzado de la litera de su velero, el Napoleón Solo, como un muñeco de trapo. No era una ola, no era una tormenta, era algo mucho peor. Un golpe seco, brutal, que hizo crujir la madera de la embarcación con un sonido que perforó el silencio del Atlántico. La oscuridad de la cabina se volvió más espesa, más aterradora, cuando sintió el frío helado del agua del mar subiendo por sus tobillos. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Callahan, su voz resonando en el reducido espacio. Sabía, con una certeza espantosa, que aquello no era un golpe normal. El Napoleón Solo era un velero de 6,5 metros, construido con sus propias manos, un hogar flotante que ahora gemía y se partía. Se puso de pie a tientas, tropezando en la oscuridad y la creciente corriente. El agua ya le llegaba a las rodillas. El corazón le martillaba en el pecho como un tambor de guerra. La electricidad se había ido, cortada por el mismo impacto que había condenado su barco. Con desesperación, Callahan se dirigió a la bomba de achique manual, pero era inútil. El agua seguía entrando, imparable, devorando el interior de su velero. Corrió a la cubierta, apenas logró abrir la escotilla, y la vista que lo recibió le heló la sangre. La noche era negra como boca de lobo, sin luna. Sentía el inclinarse del barco, la forma en que el casco vibraba con el rugido del agua. Podía oler el diésel, la sal y el inconfundible aroma a madera partida. «¡Se está hundiendo!», gritó Callahan al viento implacable. Se precipitó hacia la popa, donde guardaba la balsa salvavidas de emergencia, su última esperanza. Tiró con fuerza de la cuerda de activación y con un silbido de aire comprimido, la balsa cobró vida, inflando su forma naranja brillante en la oscuridad. No había tiempo para pensar. La balsa era su último bastión, pero sin suministros sería solo un ataúd flotante. Antes de continuar esta épica historia, si te está gustando el inicio de esta odisea, tómate un segundo para darle un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de supervivencia que inspiran. Se arrojó de nuevo a la cabina, ahora sumergida hasta la cintura. El agua fría le cortaba la respiración, pero la adrenalina lo impulsaba. Sabía dónde estaban las cosas importantes, la bolsa de emergencia, las cartas náuticas, la pistola de bengalas. Nadó entre los restos flotantes, sus manos buscando desesperadamente. Las botellas de agua, las galletas de emergencia, el kit de primeros auxilios. Todo era vital. Escuchó un crujido más fuerte, un lamento final de la madera. El tiempo se acababa. Salió a la cubierta con sus brazos cargados de provisiones, tropezando y cayendo en el proceso. Saltó a la balsa, un movimiento torpe y desesperado, y se aferró a los bordes mientras el Napoleón Solo daba su último adiós. Con un último suspiro de aire y un gorgoteo desolador, el Napoleón Solo se inclinó en un ángulo imposible, su proa apuntando al cielo por un instante, antes de deslizarse hacia las profundidades. En cuestión de minutos el velero se había ido, dejando a su creador y único tripulante a la deriva. El silencio que siguió fue el más aterrador que Callahan había escuchado jamás. Solo el sonido de las olas rompiendo contra la balsa y el silbido incesante del viento. Miró a su alrededor, oscuridad, inmensidad. La balsa, una pequeña mancha naranja, era su único refugio en un mundo de azul y negro. «Estoy a la deriva», se dijo Callahan en voz baja. En ese instante, Stephen Callahan comprendió la magnitud de su pesadilla. Su aventura transatlántica se había transformado en una lucha por la supervivencia que pondría a prueba cada fibra de su ser. La primera noche fue un infierno de frío, miedo y la cruda realidad de su situación. Al amanecer, la vista no fue menos desoladora. El sol salió como una promesa cruel, revelando un horizonte infinito de azul. Ni una vela, ni una nube. Solo él, el mar y el cielo. «Tengo que pensar», se dijo Callahan, intentando calmar el torbellino de pánico que amenazaba con devorarlo.
Revisó sus escasas provisiones. La bolsa de emergencia contenía galletas saladas, tabletas de ración de supervivencia y unas pocas botellas de agua. También tenía una bolsa de dormir impermeable, una linterna, un espejo de señales y la pistola de bengalas. Su principal preocupación era el agua, sin la cual no duraría mucho. La sed era una tortura constante. Racionaba el agua en sorbos minúsculos, sintiendo su garganta seca y su boca áspera. Empezó a soñar con lluvias torrenciales, con el simple placer de un vaso de agua fresca. «Tengo que encontrar una solución para el agua», musitó una tarde, su voz ronca. Recordó el destilador solar. Era un dispositivo simple, un plástico oscuro que, bajo el sol, condensaba el vapor de agua salada en agua dulce. La idea de volver al barco hundido parecía una locura suicida, pero no tenía otra opción. Un día, tras casi una semana a la deriva, Stephen Callahan se zambulló en el inmenso azul. El agua estaba helada y la profundidad era aterradora. Finalmente vio la sombra fantasmal de su velero, sumergido a unos pocos metros. Era una visión espectral, un fantasma de madera en el abismo. Callahan nadó hacia la cabina, con los pulmones ardiendo. Se deslizó hacia el interior inundado. La sensación de estar atrapado bajo el agua en un barco hundido era asfixiante. Sus manos buscaron a ciegas entre los escombros flotantes. Ahí estaba, el destilador solar. Con los pulmones a punto de explotar, nadó de vuelta a la superficie, rompiendo el agua con un jadeo. «¡Lo logré!», exclamó Callahan, tosiendo agua salada. Había sido una hazaña arriesgada, casi fatal, pero ahora tenía el destilador. Colocó el dispositivo en la balsa, lo desplegó y esperó. Bajo el sol implacable del Atlántico, el agua empezó a gotear lentamente, gota a gota, un hilo de vida que, con el tiempo, le proporcionaría agua potable. Stephen Callahan había ganado la primera batalla contra el mar. La producción de agua era mínima. «Necesito más comida», murmuró Stephen. El océano, que antes había sido su enemigo, ahora también debía ser su proveedor. Fue entonces cuando empezó a verlos, los peces voladores. Eran un manjar, una fuente de proteínas y energía. Stephen Callahan no era ajeno al ingenio. Con un cuchillo que había recuperado, empezó a afilar una de las barras de aluminio de la estructura. Día tras día, con paciencia infinita, fue creando una lanza improvisada. Una tarde, un pez volador saltó justo al lado de la balsa. Rápidamente, Callahan tomó su lanza y con un movimiento preciso la arrojó. ¡Éxito! ¡Era un triunfo! ¡Lo hice!, gritó, una risa de euforia escapando de sus labios secos. Los comía crudos, agradecido por cada bocado. Pero los peces no eran los únicos habitantes del océano. Los dorados, maji-maji, eran depredadores más grandes que a menudo seguían la balsa. «Son enormes», pensó Callahan. «Podrían darme mucha comida». Desarmó parte de su linterna, usando el cableado como sedal. Para el anzuelo, tomó un alfiler de su kit de costura de emergencia y lo dobló con cuidado. Finalmente, después de varios intentos fallidos, logró enganchar a un dorado lo suficientemente pequeño para manejarlo. La lucha fue épica. Con un último esfuerzo, subió el pez a la balsa. Era un festín. Desolló el pescado con su cuchillo, comiendo la carne cruda, sintiendo cómo la energía regresaba a su cuerpo. «Este es mi mundo ahora», pensó Callahan, mirando el vasto océano. «Y voy a aprender a vivir en él». La balsa era su mayor fragilidad. Un día, Stephen notó una ligera desinflada. Se acercó y sintió el aire escapando de una pequeña perforación. Las perforaciones se convirtieron en una constante. Callahan se convirtió en un experto en reparaciones de emergencia. La soledad era un depredador silencioso y constante. Stephen hablaba consigo mismo, a las gaviotas. Empezó a ver cosas, figuras en las nubes, barcos fantasmas en el horizonte. Su mente le jugaba trucos, pero luego,
Una chispa de tenacidad se encendía. No podía rendirse. Un día, una tormenta lo azotó con furia. Las olas gigantes amenazando con volcar la balsa. Steven se aferró con todas sus fuerzas, la balsa siendo lanzada y golpeada como un juguete. «No me vencerás», gritó a la tormenta. Logró sobrevivir, agotado pero victorioso. 70 días habían pasado. Había empezado a notar pequeños indicios. Las gaviotas aparecían con más frecuencia. «Tierra», murmuró Callahan, la palabra casi un susurro sagrado. Al amanecer, vio algo en el horizonte. «Tierra». Un barco pesquero pasó en la distancia. Steven agarró su espejo de señales. El barco siguió su curso. La desesperación se apoderó de Steven. Pero al día siguiente, otro barco. Steven tomó su pistola de bengalas. ¡Bang! La bengala se disparó al cielo. El barco cambió de rumbo. Se dirigía hacia él. ¡Sí!, exclamó Steven, su voz rompiéndose. El pesquero se acercó. Tiraron una cuerda hacia la balsa. Subió a bordo del pesquero, sus piernas débiles, su cuerpo famélico. Había pasado 76 días a la deriva. Estaba a salvo. Steven Callahan, el hombre que se había desvanecido en el Atlántico, había regresado. Su historia se extendió como la pólvora. Su ingenio, su resistencia, su voluntad de vivir se convirtieron en una leyenda. Escribió el libro A la deriva, 76 días perdido en el mar, un relato desgarrador e inspirador de su odisea. «El mar te enseña humildad», dijo Callahan. «Te enseña que tu voluntad, si es fuerte, puede mover montañas». Notas del autor. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta épica historia. El relato de Steven Callahan es absolutamente real. El naufragio, sus 76 días a la deriva y su ingeniosa supervivencia están documentados. Sin embargo, para fines de narración y dramatización, hemos añadido elementos de ficción en los diálogos internos, en la velocidad de los eventos y la descripción de algunos momentos. Nuestro objetivo es siempre entretener, relajar y aprender de historias asombrosas como esta. Y así, el eco de esta historia se desvanece. Gracias por viajar con nosotros a través del tiempo. Si este relato te ha servido de refugio, un me gusta es el gesto que más nos inspira. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios y para asegurarte de que el próximo susurro de la historia llegue hasta ti, te invitamos a suscribirte. Ahora, cierra los ojos y deja que la calma te encuentre. Te deseamos un profundo y reparador descanso. Hasta el próximo susurro.